Hola, hola, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Otra vez aquí, amigos, otra vez en esta tercera temporada. Es un placer hablar con vosotros de nuevo, aunque no pueda viajar a Japón, porque cuando estoy grabando esto a finales del 2020, por esa maldita pandemia del coronavirus, no nos permiten viajar al país del sol naciente. Ojalá que cuando estéis escuchando esto, que serán unos meses más tarde, se pueda ir, quién sabe, ¿no? Ojalá, ojalá. Por aquí continúo, por aquí sigo en esta tercera temporada grabando desde Barcelona y con amigos que están bastante lejos, como es en este caso, porque esta es una segunda parte, vamos a decir, de la conversación que tuve, que escuchasteis recientemente con Juanjo de Japón sin censura. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Cómo andas? Hola Alfonso, ¿qué tal? Bien, bien por acá. ¿Cómo estás? Un gran saludo. Gracias por estar aquí de nuevo en Gaikan. Y gracias por la invitación también ahí para... Han quedado muchas cosas para contar todavía, así es que se Eso, viene de eso, largo, eso. se viene de largo. Tenemos aquí más palique, más cháchara, más cosas que platicar, ¿no? ¿Dónde estábamos, Juanjo? ¿Dónde retomamos un poco el hilo para los oyentes? Habíamos hablado un poco, pues eso, de cómo llegaste a Japón, de un poco de tu trabajo y tenemos muchas cosas que tocar. ¿Qué te apetece que hablemos? ¿De qué te apetece que hablemos? Bueno, estábamos hablando hace un rato de Guma, ¿no? Este sitio que hay donde tú caminas por las calles como si estuvieras en Brasil. No sé si han paseado por ahí algunas personas que han escuchado tu podcast y que han ido a Guma, especialmente en Oizumi, donde pues tú caminas por la calle y los carteles están en portugués, las personas que tú ves en la calle que parecen japoneses son brasileros. Sabemos que en la colonia brasilera, al momento de tener esta unión con la colonia japonesa cuando llegó a Sudamérica, no sé por qué, pero los brasileños han salido con el gen más japonés que un argentino, un peruano, un boliviano, ¿no? Tú ves a un peruano, un brasilero en la calle y los brasileños tienen más rasgos japoneses que un peruano. O sea, es algo extraño de explicar, pero no sé por qué el gen se ha pegado más allá en el lado del Atlántico y no en el Pacífico. ¿Qué debe ser de los lugares de Japón donde se concentra más población, ¿no? En este caso, hay a lo mejor otras zonas en Japón que también es así, que hay una concentración de, pues en este caso, de ciudadanos provenientes de otros países, o es más en la zona de Gunma. Bueno, en la zona de Aichi también, en la zona de Ay, Mie, en Aichi, en mm, Mie, en Nagoya, hay más, en Osaka también, en Osaka hay más población peruana que brasilera. A cambio acá en el centro, en Guma, hay más brasileros que habla hispana, ¿no? Mejor dicho. ujú. ¿Qué tal, por ejemplo, allí para encontrar personas, eso, también de origen hispano, ¿no? Tanto peruanas como de otros países sudamericanos? ¿Tienes muchos amigos? ¿Es fácil encontrar personas, aparte de la propia familia en sí, que como tú dices, pues los lazos familiares de tus hermanos y demás, que familia de allí? ¿Es fácil encontrar personas allí? ¿Tienes ahí contacto con gente de allí? En la zona donde vivo yo, en Fukaya, no hay muchos extranjeros que digamos, no, no hay tanta población extranjera como hay alrededores, como el caso de Isasaki, que hay más peruanos, o en Ota, que hay más brasileros. Por ejemplo, lo que hay muy poco por acá es estas zonas argentinos, mexicanos, chilenos. Esta zona más es que, o sea, la colonia más grande en Japón de extranjeros es primero la china y después la brasilera y la peruana. ¿No? Son las colonias más grandes que hay acá en Japón, pues lo ves en el tema de extranjeros. Y bueno, ya después vienen colombianos, argentinos, bolivianos, que sí, fin de semana si te vas a alguna fiesta que hay por ahí, por ejemplo en Tokio, en Roppongi, vas a encontrar, ¿no? Junto con los japoneses también, que ahora se están acostumbrando a ir a las discotecas, no, no solo los extranjeros. Es que, Juanjo, yo nunca pensé, no sé por qué, las primeras veces que visité Japón, no veía mucha relación entre los japoneses y un poco, pues, América del Sur, ¿no? Sudamérica. Y yo creo que sí que hay más de lo que podría pensar, ¿no? Incluso a nivel de parecido físico, ¿no? Yo con los años me he dado cuenta que, bueno, que estáis más hermanados desde el punto de vista, no sé, igual es cosa mía, pero no sé si estoy equivocado. Sí, antes, bueno, cuando yo llegué había una barrera muy grande, ¿no? Siempre había ese, no, tú eres el extranjero, tú eres el gaijin, pero ahora último como que han cambiado las cosas, ¿no? Las nuevas generaciones, es que también,
Mira, fíjate que ahora en los colegios hay bastantes extranjeros también, porque cuántas personas han venido en la época de los 90, 95, Claro, 2000, y sus hijos ahora están en los colegios y ya no están, no es un choque como había antes de, uy, hay un extranjero en el colegio y no sabe japonés, ¿cómo le voy a hablar? No, ahora o sea, el extranjero, su hijo va desde la guardería y aprende el japonés perfecto, ¿no? Y cuando va al colegio ya no hay ese choque que había antes, como pasó con mis hermanos cuando vinieron de Perú, ¿no? Cuando conté en claro, el podcast claro, anterior. Entonces, ya es un poco ya más, no es tan chocante ni para el mismo japonés ni para el mismo extranjero. Como te digo, claro, claro. todo por el tema de comunicación, ¿no? Entonces ya esa barrera como que se ha roto ya, no es como antes que tenían miedo de conversar con un extranjero porque dicen, mm, podrá responderme a las preguntas, o sea, me entenderá, pero como ya Sí, están sí, viendo sí. que la mayoría están en los colegios, en los cocó, van a las universidades, entonces ya como que esa barrera, ese miedo ya se ha perdido un poco, ¿no? De los japoneses contra los Comprendo. extranjeros, ¿no? Juanjo, y nos contaste un poco en el anterior episodio, nos contaste un poco eso, ¿no? Cómo llegaste, pues el tema laboral y todo esto. Te voy a preguntar un poco también por el tema personal, porque yo creo que los oyentes lo podemos decir, ¿no? Eres padre incluso en Japón, estás casado, ¿no? Tú estás muy integrado también en el sentido eso, ¿no? De formar una familia allí en el país, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco eso, ¿no? ¿Tu mujer es japonesa, por ejemplo? ¿Te puedo preguntar un poco alguna cosita así más personal? Sí, 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 mi esposa es japonesa, pero nacida en Perú. Pero, ¿cómo es eso? Anda. ¿Cómo es eso? Bueno, sus padres son japoneses, fueron a Perú por trabajo, se quedaron allá, y bueno, nació ella, nació sus hermanos, bueno, ahí regresaron ellos para acá, ellos son de Okinawa, y entonces, Ujú. bueno, pero para el japonés es una extranjera. Ojo, siendo hija de japoneses, ¿ah? Mira, ve ese nacionalismo son tonto que hay acá, ¿no? Que aunque nazca fuera un japonés, sigue siendo extranjero. Pero bueno, ella es Hyakupa Sento, como se diría, japonesa, pero habla español perfectamente. Y porque Claro. estudié allá. Bueno, mis hijos acá, yo tengo dos hijos, uno de 8 y Ujú. uno de 12. Los dos nacieron acá, estudiaron acá y no hablan español casi un poco, entienden, ¿ya? Entienden, pero no pueden elaborar frases, mejor dicho. Mi esposa Todavía habla no. ¿Qué edad tienen, Juanjo? Si lo 8 has y comentado 12. por encima. 8 y 12, exacto. No, claro, todavía español, como no lo usan, ¿verdad? No Sí. tienen necesidad, claro, todavía. Entender a vosotros alguna cosa, pero no. Qué curioso, qué curioso. Pues Juanjo, no sé, la verdad es que, bueno, el tema trabajo, tema idiomático, tema personal de familia y demás, lo tienes todo bastante encauzado. Si quieres, quiero que charlemos, si te apetece, también un poco de tus hobbies, porque, bueno, los oyentes lo saben, vamos a hablar un poco de tu podcast, si te apetece, y un poco todo lo que haces también a nivel hobby, que casi yo lo podría decir a nivel profesional, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estamos hablando, grabando con tu equipo, pues sabes bastante de temas técnicos, de micrófonos, de un poco de todo, ¿no? De tema técnico, de fotografía. Háblanos un poco también de todo esto, porque yo creo que es muy interesante. Sí, bueno, lo de fotografía va por familia, ¿no? Mi abuelo fue fotógrafo, mi abuelo japonés, Miyoshi, Federico Miyoshi, Suyeno Miyoshi, mejor dicho, ¿no? Porque Federico lo pusieron en Perú para tener un nombre en español. Y bueno, él, del sitio donde yo nací, en Mala, fue el primer fotógrafo que tuvo la ciudad de Mala. Entonces era reconocido como fotógrafo y aparte tenía un grupo de música criolla, era un japonés extraño que tocaba música criolla en Perú, en bares o en verbenas. Así es que creo que Interesante. de ahí vino esa chispita de gustarme la música a mí, de poder tocar guitarra, de gustarme el piano. Y bueno, la fotografía también viene por él también, ¿no? Tenía Claro, las claro. cámaras cerca ahí en su estudio, él tenía su propio estudio y cómo hacía en ese tiempo no había Lightroom, no había Photoshop, había una caseta negra sin luces, bueno, con un foco rojo donde él se metía y podía Claro, claro. crear las imágenes, ¿no? Y bueno, eso me gustaba y todo, y bueno, vine a Japón y con la tecnología que hay acá y las cámaras que hay acá, ese hobby, esa pasión por la fotografía creció más. Aparte, los paisajes que hay en Japón, tú sabes muy bien qué sitios tan Increíble, ¿eh? Sí. hermosos que hay y retratarlos para tenerlos ahí guardados o algún día colocarlos en un cuadro, enmarcarlos Sí. y ponerlos en las habitaciones y no sé, es un hobby muy Sí, bonito, sí. pero muy caro. Eso sí, no te recomiendo Claro, también, fotografía. también. No, es que tú lo llevas todo adelante, porque yo casi quería preguntarte
¿Qué es lo que más te apasiona? Porque, como tú dices, ¿no? El mundo un poco del audio, de la música, el mundo de la comunicación, un poco de la radio, del podcasting, también la fotografía, también tocas un poco temas de un poco, no sé si decir, esotéricos, de misterio, de ovnis. Le das a todo. Yo no sé si preguntarte y explicarlo un poco a los oyentes, ¿qué es lo que más te apasiona de todo, ¿no? De todos estos hobbies tuyos? Si tuvieras que elegir uno solo, no sé si te tira más uno que otro o es un compendio de todas las aficiones. ¿Cuál es el que más te tiraría, quizás? Bueno, disfrutar lo que me gusta sería. Bueno, te cuento una cosa, Directamente. te cuento una cosa. Yo cuando estaba en la universidad yo estaba en ingeniería, pero me metí a talleres de música, de audio, de radio y hice algunos, bueno, arbaitos sería en español, pequeños trabajos Trabajos a tiempo parcial, exacto. claro, en radio, entonces como que se me prendió la chispa y dije, "Ah, es bonito no hacerlo, pero no salía en micrófonos, siempre estaba dando ideas, fuera, atrás de cámara, ¿no? O atrás de micros, mejor dicho. Y entonces ya vine a Japón y me desligué de todo eso, de trabajo, pasear por aquí, por allá, salir con amigos. Y un día, conversando con unos amigos, salió el tema de por qué no hablar sobre Japón, ¿no? O sea, contarte, tanto salimos a pasear, ¿por qué no contar nuestras experiencias desde nuestro punto de vista y sin filtros? O sea, si el restaurante que hemos ido no nos ha gustado por la mala atención, lo decimos y punto, porque así vamos a ayudar a alguien a que no lleve esa mala experiencia como estamos llevando nosotros. Y así Claro. como surge el podcast de Japón sin censura, hablar de lo que estamos pasando y contarles a ustedes, hoy sabes qué, esto es así, tengan cuidado, si quieren vayan, pero se les recomienda que si no quieren hacer hígado, mejor vayan a otro restaurante o algo así. ¿No? Y Claro, entonces, claro. El propio nombre del podcast es una declaración de principios, ¿no, Juanjo? Claro, claro. Sigue, sigue, disculpa. sí, sí, bueno, y así salió como el podcast de Japón sin censura, porque nos gustaba pasear, bueno, nos gusta pasear hasta ahora. Yo, igual ahora que estoy de vacaciones, estoy por aquí, por allá, ya mirarás mi Facebook, mirarás mi Instagram, está llena de fotos. Y bueno, por aquí, por allá paseando y sacando temas nuevos, ¿no? A ver dónde poder a las personas que vienen a Japón, que van a poder venir a Japón el próximo año, sitios que no están en paquetes turísticos y uno les puede indicar, ¿sabes qué? Voy acá, pueden ir a este sitio, tiene tal cosa, tal información, en este sitio se grabó tal película, a las personas que les gusta el cine japonés de terror, bueno, acá se grabó tal película, como Inuna Kimura, o se grabó Sadako, entonces hay muchos sitios que no hay en paquetes turísticos, pero nosotros conociéndolos desde acá adentro, podemos informarlos. Y eso es lo que yo quería con el podcast. Aparte de ahora que estoy con el podcast diario dando noticias, ya que no salen muchas noticias de Japón. Y si salen, salen noticias que son medias extrañas. Como hablabas hace un momento de podcast de misterios, sí, tengo un podcast, un canal de YouTube donde hablo de sucesos paranormales y ufología en No Japón. paras, Juanjo, claro. Es que tienes todo. Te da tiempo a todo. Es increíble. Sí, sí, Bueno, de misterio que siempre te ha interesado, ¿no? Es sí, curioso porque ahí mezclas un poco la técnica, un poco de la comunicación o el tema fotografía, que es algo, bueno, aunque no deja de ser creativo, está vinculado también a medios técnicos, de micrófonos, de cámaras, y sin embargo, ahí sí que te sales un poco por la tangente con un interés por temas así, bueno, de misterio y es algo totalmente diferente, ¿no? En cuanto a temática, al menos, ¿no? ¿Por claro. qué te viene esa inquietud un poco, ¿no? Por esos temas. Es curioso. Explícanos un poco. Primero por las experiencias que tuve en Perú cuando era muy joven, ¿no? Y ver unas cosas que no aparecían y me decían, ¿sabes qué? Está en tu mente y eso no existe. Y entonces Ujú. ya quedaba ahí. Pero llego a Japón y tener la primera experiencia cuando yo me mudé solo a un departamento. Y les cuento a los que les gusta el terror japonés, acá en Japón, no que las películas ¿Tuviste sean alguna experiencia inventadas, así? no sean inventadas, son cosas de la vida real, ojo, porque la mayoría de películas pasa de la vida real a hacer películas después para cine, ¿ah? Como hay Están varias... basados en hechos paranormales que han pasado en teoría, ¿no? Se basan en eso, ¿no? En muchos. Tengo Sí, entendido que sí, ¿verdad? sí, 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 Ujú. son hechos reales, hay varios sitios acá, como le llaman, Shin Spot, le dicen en japonés, así, Ajá. son ¿Tú, puntos. Juanjo, tuviste alguna experiencia así un poco paranormal, vamos a decir, en alguno de tus primeros pisos donde residías o qué te sucedió? Sí, mira, yo cuando me mudo a los 20 años, en un departamento no tenía absolutamente nada y mi tía tiene una amiga brasilera, ella se iba a ir a su país, ella era soltera
y tenía una Ujú. refrigeradora. Y me dice si lo quería. Yo le digo, sí, porque no tengo nada, entonces déjamelo y en vez que lo bote a la basura, me lo quedo yo porque todavía estaba en su refrigeradora. Lo voy a recoger con un compañero de trabajo, lo dejamos en mi casa y como yo estaba a turno de noche, entonces dije, para que descanse la refrigeradora y el gas, lo conecto mañana a la hora que llego a trabajar. Me voy a trabajar, regreso al día siguiente y cuando voy a conectar al tomacorriente que está atrás de la refrigeradora, veo Claro. desde la parte de atrás una pequeña huella de una mano de 5 dedos, pero bien pequeña, o sea, como de un niño de 3 a 4 años, ¿ya? Yo me quedo así asustado Pero porque una huella donde fuera de la refrigeradora, en la es pared del lateral o dónde como en estaba. la pared lateral, como si estuviera abrazando la refrigeradora desde atrás. Mm, Y pero que entonces, era como la marca de suciedad del dedo, ¿no? Que así se veía la huella, te refieres, no, como si alguien, la palma completa, una mano entera. una mano entera, ¿no? Sí. Y yo le digo a mi compañero que Pero me... lo que veías era como la huella de la mano o suciedad, algo que era de otro color, porque supongo que sería blanco, ¿no? Lo que es la refrigeradora, la pared. La refrigeradora era blanca y la huella era negra, una huella de una mano negra, pegada al... Pero una huella así, los 5 dedos y la palma Ujú. perfectamente grabada en la parte Pero lateral. sería, Juanjo, como una huella, como si a lo mejor pusiéramos una mano en polvo, en algo negro y la pusiéramos, ¿no? Como Así es. Así. tintáramos eso, ¿no? ¿Y pudiste hacer alguna foto quizás por documentarlo o en ese momento ni caíste o algo? Yo llamé a mi amigo que vivía en una cuadra, que me ayudó a pasar la refrigeradora, y para eso le había Mm. llamado a mi tía. Mi tía me dice que no había niños en la casa, ¿no? O sea, era una señora soltera y se estaba yendo a Brasil y solo dejó la refrigeradora, ¿no? Entonces, yo llamo a mi compañero, Claro, pero Kenchan. tú tampoco, Juanjo, una pregunta, ¿tú pudiste comprobar que esa huella no estuviera antes o no te prestaste atención, ¿no? Supongo, No, no no, sabes no, realmente si se produjo antes o después, ¿no? no presté la atención. Claro, eso Cargamos, sucede a veces, sí, sí. pero ojo Ujú, que en la casa de la señora no vivían niños, ¿ah? No había ujú. niños. Y Digo yo yo, si cabe la posibilidad que esa huella estuviese allí por algo y tú no la hubieras visto y luego te hubiera parecido que se hubiera producido después, ¿no? ¿Cabe esa posibilidad o no? Yo pregunto, ¿eh? no, porque Estamos aquí. la señora limpió todo el refrigerador y para entregármelo, lo dejó bien limpiecito. O sea, lo dejó como Ya, nuevo. claro, los japoneses son muy para eso, ya muy claro, también, o la persona de... O sea, teóricamente esa huella se produjo después, cuando tú no estabas ni siquiera en casa. Sí, porque de ahí Se puede viene decir que es un algo que hecho. a mí no me pasó y te voy a contar Mm. ahora. Le llamo a Kenchan y Kenchan me dice, no le tome foto, déjalo ahí, límpialo y nada más. Entonces, yo para ese tiempo yo Foto estaba... no se puede tomar porque es algo contraproducente, no, por documentarlo eso no está bien, ¿no? Puede ser No, malo sí, para los puede ser malo. espíritus, Claro, para... como Kenchan también es Ah, descendiente japonés, ha tenido experiencias ahí donde, cuando él llegó por primera vez con su padre en el lado de Shizuoka, él sí. vivía por Shizuoka en la montaña. Y me dijo, no es Ujú. bueno tener esas fotografías, mejor no la tomes. No Entonces, mantener eso no lo sabía, ¿ves? ujú. No mantener como esa prueba, ¿no? De amigos, estamos aquí en Gaikan, este podcast de lo paranormal en Japón, no, fuera de bromas, muy interesante. Hemos hecho un pequeño spin-off. ¿Qué sucedió, Juanjo? ¿Qué sucedió? La verdad que son historias que apasionan. Bueno, Dime, pues dime. en ese tiempo ya estaba saliendo con mi esposa, éramos enamorados. Y entonces le digo para compartir departamentos y mudarnos juntos. Nos mudamos y justo en ese tiempo un amigo brasilero se pelea con su enamorada y estaba buscando departamento. Y como yo conocía al dueño del departamento que era amigo japonés, era amigo de mi mamá y mi madre, entonces yo le digo el favor que yo voy a dejar ese departamento y que si por favor puede entrar mi amigo a vivir ahí. Y eso está prohibido, ojo, porque hay un contrato y todo eso, no todo es Sí, lo sé, pero pero eso es muy estricto, ¿verdad? cuando eres Mm. familia, amigo del dueño, así es un poco más flexible las cosas. Y mi madre era amiga del dueño de los departamentos. Entonces, me aceptaron a que él entre ahí por mí y siga pagando mensualmente el alquiler del departamento. Y ahí yo me fui a mudar con mi esposa, ¿no? En ese tiempo éramos enamorados. A la semana, Silvio, brasilero, me llama y me dice, oye, ¿en el departamento pasa algo? No le digo por qué. Me Pero a ver, dice, Juanjo, yo me he perdido. ¿Ahí continuaba el refrigerador de la mano, por así decirlo? sí, no, ya había pasado ya un año, ya había pasado un año Sí. del refrigerador. Yo nunca Ese sentí refrigerador, nada en ese departamento.
Exacto. ¿Pero lo mantuviste ahí o tú lo tiraste, te Ah, no, yo deshaciste, desististe? lo mantuve ahí porque como a mí no me molestaban, o sea, no sentían Todo nada, bien, ¿no? O sea, conmigo hubo todo la bien. mano, pero luego ya no hubo el niño ese o el fenómeno extraño se calmó y no hubo ningún problema, ¿verdad? Sí, no pasó nada. Vale, sin embargo, esta persona sí que te llamaba y te comunicaba algo, ¿verdad? Sí, al año yo dejo el departamento y se lo paso a Silvio y él a la semana nomás de haberse mudado me dice, ¿por qué? Le digo, no, es que suena en la cocina y no hay nadie, me dice. Ah, le digo, a mí Ujú. no me ha pasado nada, le digo, teniendo Yo, todavía la yo estuve un referencia de año la y no, refrigeradora. Y en no eso, le explicaste, ¿él sabía lo de la mano o no? no, Esta persona que, oye, no sabía hasta que vale. después me volvió a llamar diciéndome que no podía dormir con la luz apagada porque ni bien él apagaba la luz, se sentaban al costado de él. O apagaba el Sí, televisor y se sentaban al costado de su cama. O sea, sentía que la cama se hundía, me dice, y que alguien estaba sentado ahí. Yo le digo, te voy a contar algo, Silvio, pero no había nadie, claro, y no había evidentemente, en nadie porque él principio. vivía solo. Le digo, Silvio, te voy a contar Claro, algo, ¿ya? entonces tú le dijiste, oye, mira, para calmarte te voy a contar una anécdota con un refrigerador en ese mismo apartamento, ¿no? Y una Sí, mano de un niño. Evidentemente, ¿se lo contaste eso o no? Para tranquilizarlo, sí, lo conté. Le digo, no, a mí me pasó esto cuando me mudé. Pero ahí no me ¿no? molestaron, entonces dije que no pasó nada porque de repente habrá sido la mano de Kenchan que tiene la mano chica, molestándolo, ¿no? Que habrá sido su mano de él que ha Mira, quedado no sé marcada. si sabes, a tenor de esto que estás contando, el amigo de Vito, de Vito in Japan, el Sí, amigo que sí. también hace directos en YouTube, igual lo conoces, que vive en Tokio y todo eso, en varios capítulos y tal, y alguna vez que le han entrevistado, por ejemplo, los amigos de Japonizados Podcast, sin ir más lejos, pues también le gusta mucho este mundo y ha tenido en su nuevo piso que compró pues muchas experiencias también similares. Es curioso, de hecho, esto de que se le siente algo, alguien, como comentabas, creo que es recurrente porque más gente ha sentido algo similar. Entonces, ¿tu amigo qué hizo? O sea, con lo que le estaba sucediendo y encima tú contándole el tema del refrigerador, pues muy tranquilo no se quedó. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Agarró sus cosas y a la semana se fue porque ya no aguantaba, no podía dormir. Él iba al trabajo con los ojos, trabajábamos juntos, ¿ya? Iba con los ojos rojos. Le digo, ¿qué te pasa? No he podido dormir. Iba zombie, iba zombie. Oye, creo que tenemos que hablar de estos temas otro día, un programa especial de esto. Nos estamos desviando, que es muy Sí, interesante, ¿eh? Pero a lo sí, mejor sí. algunos oyentes el tema del misterio. Yo, para complementarte un poco experiencias que he tenido yo, así por así decirlo, un poco de. ¿Tú crees que puede haber un poco de autosugestión? Porque yo he tenido algunas experiencias así un poco paranormales, vamos a decir, y todo, pero luego, pasados los años, atando cabos y todo eso, no sé si he querido autoconvencerme de que fue una serie de cúmulos de circunstancias, de tal, pero tú considerarías, no en este caso, sino a nivel general, que de verdad has tenido pruebas de cosas que te han pasado, amigos, todo eso, que hay algo ahí. Tú, yo creo que lo das por hecho, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, por ejemplo, yo me pasaron, cuando hice el servicio militar, Ujú. aquí en España, pues con la gente de mi generación tenía que hacer bueno, una prestación al ejército y tal, español y demás, pues también tuve, bueno, me destinaron a varios sitios, pero estuve en un refugio militar, en las montañas y todo esto, y bueno, ahí habían muerto una serie de soldados, bueno, había una historia un poco tétrica, que era verdad, era real, y también sufrimos una serie de experiencias. Yo estuve destinado ahí unos 6 meses aproximadamente, y bueno, algunas cosas nos pasaron. Pero luego yo he llegado a la conclusión, años más tarde, como que bueno, son muchas cosas de autosugestión, era un lugar muy viejo, en la montaña casi a 2.000 metros de altura, hay muchos ruidos de aire, de cosas, de madera que cruje, de tal, y es complicado, ¿no? Yo no sé si yo he querido autoconvencerme, ¿no?, de que esto no, no es así, pero tú, por así decirlo, das por hecho que has tenido casos que puedes acreditar, ¿no? No sé si sabes dónde quiero ir, ¿no? ¿Que te queda la duda o tú crees que existe algo de verdad? No, sí, de hecho que sí hay algo, porque yo he podido grabar psicofonías, como te cuento en el canal de Misterio, también salgo a estos sitios paranormales o Shine Spot, como le dicen acá, y he ido en grupo, ya he ido con compañeros y hemos llevado grabadoras, hemos llevado voice recorder o grabadores de voz, y sí Ujú. que hemos captado muchas cosas que no pertenecían a nosotros, aparte de grabar cosas extrañas. Por ejemplo, en una noche que no corre viento y el japonés pregunta, Dare kaimasu si hay alguien acá, y que una rama, solo una pequeña hoja se mueva y las otras cinco estén quietas. Entonces, ¿cómo puede ser si no hay viento? Claro, sí, Juanjo, ya hay cosas que, claro, pero si lo vais buscando, por así decirlo, es la autosugestión, ¿no? Yo no sé, pero a veces si lo buscas, pero bueno, que, por ejemplo, si tenéis psicofonías muy claras o cosas, claro, muy evidentes, yo entiendo y respeto, evidentemente, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Me parece bastante curioso. Sí, bien curioso Es un acá, pues. tema que, si quieres, hablamos otro día solo de él, Sí, solo del sí, tema de.
paranormales y hacemos también, te intento rebatir cosas, que yo soy un desinformado de estos temas. Pero bueno, es muy interesante también el tema de UFOs, ¿no? De los extraterrestres. Son temas también relacionados que son también apasionantes. Y como dices, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Que yo lo he visto a veces, pero tengo que mirar algún episodio Misterio, así con más. Misterio ¿Cómo se llama? 3.0. Misterio 3. Misterio 3.0, Juanjo. Y evidentemente el podcast de Japón sin censura, bueno, os lo recomiendo, lo he hecho alguna vez aquí en el programa, pero aprovecho para los oyentes, ¿no?, de Gaikan, decirles que es un podcast similar a Gaikan, encima con información de una persona como Juanjo, que vive allí desde hace muchos años y evidentemente, si no lo conocéis, os dejaré un enlace aquí, evidentemente, en la descripción del programa, pero si no lo conocéis, ya tardáis, ¿no? Incluso a veces me ha invitado a mí también, cosa que agradezco, ahí para charlar con ellos y demás, y está realmente bien. Así que estás preparando tu próximo viaje a Japón. ¿Y has pensado ya en tu seguro de viaje? Yo te recomiendo Seguros Chapka, expertos en seguros de viaje en línea. En la descripción del episodio te dejo todos los detalles. No olvides, si vas a viajar, viaja seguro. El tema fotografía, un poco, que hemos pasado un poco por alto. Sí. Yo te quería preguntar, Juanjo, tienes unas fotografías excelentes, cuentas con un buen equipo. Yo soy una persona totalmente profana a la materia, no sé casi nada, pero queda claro que tienes un equipo, se podría decir, yo creo, casi profesional y todo. Y yo me he preguntado a veces si no has pensado, igual lo has hecho ya o lo estás incluso llevando a cabo, pero no has pensado en vender fotografías. No sé si se te ha pasado por la cabeza o lo has contemplado alguna vez. ¿Cómo está el tema este de la venta de fotografías de stock y demás? No lo he pensado porque dije, no lo he tomado en tema profesional todavía, ¿no? O sea, sí tengo una cámara Mm, profesional que es una EOS R, una mirrorless, con el lente F4 105, 24-105, pero en el tema profesional como para vender fotografías, no. Y eso que sí me han pedido, en Instagram me solicitan las fotos y las pueden postear y eso, bueno, colocan mi nombre abajo y todo, ¿no? Pero mm. no lo he visto en el tema de vender, ¿no? No, bueno, como no entiendo mucho Yo, de hecho, claro, este. yo te cuento un poco, Juanjo, porque yo a veces, en alguna ocasión, incluso en Instagram de Gaikan, alguna foto pues ha sido gracias a Juanjo, cosa que agradezco, pues se le acredita, evidentemente, pero tiene fotos realmente bonitas y yo creo que incluso lo que dice él, ¿no? Hechas con equipo profesional y pues tema encuadre, tema ya composición y un poco la creatividad que pueda aportar el fotógrafo, creo que la tienes. Y el tema de venta de fotografías de stock, te lo podías mirar, yo no entiendo mucho de esto, pero sí que sé algún amigo y persona que conozco que se dedica a ello incluso como un segundo trabajo, ¿no? Igual no le aporta un sueldo, evidentemente, y un ingreso pues que le dé para todo el mes, pero es una cosa que podrías mirarte porque digo yo, con las fotos que tienes tan buenas, hay personas que ganan dinero un poco, como un segundo ingreso, unos ingresos extra, con la venta de fotografías online. Simplemente son portales que las cuelgas y cuando ellos lo venden esa foto a diferentes medios, normalmente son, creo, pues, periódicos, medios de comunicación, pues, de campañas de publicidad y demás, pues te pagan a ti la comisión. No sé si lo sabes, pero yo creo que tienes nivel de sobra, porque yo a veces he hecho alguna prueba, me he dado de alta en alguno de estos portales que se venden fotos y me han aceptado las fotos a mí, algunas, y están ahí, no se han vendido de momento, pero bueno, que te hacen como una especie de test, no aceptan fotos de cualquiera o piden una calidad mínima y unos requisitos técnicos determinados y demás. Pero yo creo que podías mirártelo porque, bueno, es cuestión de subirlas, etiquetarlas bien, que eso es muy importante para que den con ellas la descripción y tal. Tiene un trabajo, pero con las fotos que tienes y la calidad que das, yo creo que podrías sacar un sobresueldo y sería una motivación más para continuar haciendo fotos, ¿no? Porque encima te aportaría algo económicamente. No sé si estás al día de lo que estoy comentando, pero creo que podría ser interesante. No, sí he visto páginas que puedes vender tus fotografías, puedes colocarlas ahí y alguna revista o algo se interesan para colocar esa foto y te contactan contigo y te pagan, ¿no? Sí he escuchado, pero no había visto por acá en páginas japonesas, además he visto páginas de afuera, ¿no? Del exterior. Ah, Uh-huh. En Estados Unidos quisiera te sí, pueden ¿no? pagar Pero internacionalmente. Ya te pasaré más información, Juanjo, porque creo que puede ser interesante para ti, ¿eh? Y creo que tienes nivel de sobra y a lo mejor sí tienes un poco de tiempo libre para subirlas y gestionar un poco eso, porque eso también son ingresos pasivos, Juanjo, que están muy bien, porque están ahí las fotos en varios portales incluso y cada mes pues te reportan un ingreso, ¿no? Y tú estás ahí continuamente, vas ganando algo, ¿no? Y son ingresos ahí interesantes que le podrías echar un vistazo.
Japón es un país, como decía Juanjo, para fotografiar, ¿no? Realmente es una maravilla y yo creo que a veces, yo no sé si hacéis incluso viajes para hacer fotografías, porque yo a veces lo he hecho un poco, ¿no? A mi nivel y con mi equipo tan malo o tan amateur, por así decirlo, pero ¿habéis viajado a veces o has salido simplemente por el hecho de hacer fotos? Yo supongo que sí, ¿no, Juanjo? Sí, sí, varias veces. Y aprovechando de los de Paz todavía. Ya que nosotros acá en Japón no tenemos la oportunidad de tener el pass que tienen ustedes cuando vienen a Japón, no me acuerdo del nombre, es Japan Rail Pass El Japan no Rail está Pass. disponible. Claro, para el que vive acá en Japón no está disponible. Entonces nosotros tenemos que esperarnos los sábados o domingos que hay el Odekake Pass, que es Odekake Ujú. es de ir de compras y Pass el pase para ir de compras. Y solo es habilitado sábado y Claro, domingo y días festivos. Entonces usamos eso para poder pagar solo una cantidad. Por ejemplo, a mí me cuesta 2.600 yenes, un aproximado de 26 euros. O 26. ujú, Y puedo bajarme en cualquier estación, que todo sea JR. Y así, justo yo estoy en Saitama y hasta Tokio usa la JR. A Yokohama también usa la JR. Entonces puedo moverme por todo Tokio y Saitama con solo 26 euros. Entonces me sale a claro, está cuenta muy bien. irme a pasear y me llevo mi cámara y como me gusta la fotografía ya. Y ojo que no solo voy en tren. Por ejemplo, yo hago esta locura porque ir en tren te pierdes un montón de cosas de panoramas de fotografía. Por ejemplo, street fotografía o portrait o fotografía de retrato. Y si tú vas en tren, hay un margen mínimo de que no puedas captar muchas cosas. Entonces lo que yo hago es irme, por ejemplo, un día me fui desde Fukaya hasta Shibuya o Shinjuku. Me bajo en la estación de Shinjuku y camino desde Shinjuku, paso por Yoyogi, paso por, me voy hasta Shibuya, de Shibuya me voy caminando hasta la Torre de Tokio, de la Torre de Tokio me voy caminando hasta Shinbashi, de Shinbashi me voy hasta donde está el puente de Rainbow Bridge, me voy caminando hasta Odaiba, o sea, me doy una caminata, pero de san... De... Estás diciendo, sí, sí, a mí me gusta caminar, pero estás diciendo, sí, sí, claro, y ahí es donde capturas más fotos, tienes más lugares, ¿no? Sí, porque a Claro. veces vamos de tren en tren o de estación importante a sitio, spot importante, y nos perdemos lo que hay entre medio, ¿no? Esos barrios, esas zonas de fotos, esos... A mí me gusta mucho caminar o con la bicicleta, por eso también, ¿no? Es muy interesante a veces las zonas de paso, por así decirlo, Ujú. intermedias, que en Tokio, bueno, está todo muy abigarrado, pero sí que es cierto que es muy interesante. Una Es curioso vez, porque el transporte es caro en Japón, e incluso para vosotros, claro, en proporción. Y con estos a veces pases que es más orientados solo para turistas, pues tenéis que buscar alternativas. ¿Tú tienes coche, tienes vehículo, Juanjo? No lo recuerdo ahora con sí, sí, certeza. tengo dos carros. Exacto. Y bueno, pero prefiero ir en tren, como te digo, ¿Verdad? Para ir a la a capital y la para hacer capital. fotos. Uno, Es porque no mejor, hay ¿verdad? sitio donde dejar el carro. Y dos, al ir en carro ya tu mano está ocupada del timón y no puedes ver al costado si está pasando algo interesante que puedas retratar, ¿no? Entonces, Claro, pierdes mucha atención con el tema de la conducción, claro, claro, es curioso. Pues qué interesante, Juanjo, el tema de fotografías, Japón, el tema de podcast. Y yo te quería preguntar también, estás diciendo o comentando varios hobbies que yo me atrevería incluso a considerar como inquietudes artísticas, vamos a decir, de pues, la música incluso, y la fotografía, pues el tema de radio, podcasting, comunicación, tema youtuber también, un poco de todo. Y es que tú tienes casi un estudio porque tienes micros de buena calidad, tienes cámaras, tienes ordenadores y manejas software para hacer directos. De hecho, Japón sin censuras un poco se hace de manera profesional, todo en directo, sin edición, o sea, todo... Realmente estás muy metido en el mundillo. Yo te quería preguntar si es muy común entre la población japonesa tener esas inquietudes artísticas, ¿no? Yo no sé si eso es muy normal, que en su hobby tengan o la gente tiende más a hacer otro tipo de cosas. Es muy común allí en Japón que la gente se dedique a estas cosas o tenga este tipo de inquietudes, vamos a decir. ahora la inquietud son los TikTokers, ¿no? Los japoneses jóvenes están más metidos en Sí, el TikTok, ¿no? O en el Twitter, pero YouTube no mucho, ¿no? O sea, sí hay bastantes japoneses que están dándole al YouTube en lo que es haciendo, ¿cómo se podría decir?
¿Cómo se diría en español? En español me olvido tantas palabras en español, alucínate, Alfonso, que a veces cuando quiero hablar digo, ¿cómo se dice? Lo tengo en japonés en mi cabeza, Sí, pero no, os ¿cómo pasa, se sí, dice en sí, os español? pasa. Claro, a mí si me lo dices en japonés no te lo puedo traducir, exacto, pero sí que os pasa que a veces tenéis una Sketch, pequeña laguna, es normal. es Ah, que sketches, ¿no? sketch hacen los japoneses, Sketch, ¿no? Y como bueno, lo un suben corto ahí. humorístico así. Hacen Claro. sketch japoneses de... Pero es muy normal, es creativa la sociedad japonesa en general, ¿tú dirías? Sí, sí, tiene sus sitios, ¿no? Donde hay gente creativa. Bueno, por ejemplo, el japonés Hikakin, que tiene un montón de vistas, ¿no? Saikin Ujú. también, o Bonbon TV, que es un grupo de muchachos, ¿no? Que hacen sketch también y lo suben a YouTube. O sea, hay bastante para ver acá en Hay Japón cositas, ¿no? también. Sí, sí hay cositas. Juanjo, y a nivel laboral, aquí pasa en ocasiones, nos pasa a mí mismo, ¿no? O a más oyentes quizás de Gaikan, que pueden tener diferentes hobbies y demás, pero es muy difícil monetizarlos, ¿no? Mucha gente pues tiene un trabajo, vamos a decir, convencional y luego pues tiene una serie de hobbies o cosas que le pasan por la mente, que hacen y demás, pero que bueno, es totalmente, como su palabra no critica, ¿no? Es una afición, un hobby que no tiene ningún tipo de, no cobran nada por ello. ¿Cómo es eso en Japón? Tú, por ejemplo, un ejemplo tuyo personal, ¿no sería fácil, o te he comentado yo por encima lo de las fotos, que ha sido una idea que se me ha ocurrido, pero es difícil vivir quizás de profesiones creativas en Japón? ¿Es un tema complicado? ¿Cómo lo ves? Mira, te cuento una personal. Yo cuando entré de salaryman, lo primero que me dijeron es, o sea, sabían que yo hacía YouTube, ¿ya? Porque yo tenía el canal de Misterio hace 4 años atrás, hace 4 años. Y me dicen, tienes que dejar el YouTube. Le digo, ¿pero por qué? No, porque ellos te están pagando y a partir de hoy nosotros te vamos a pagar a ti. Y tú tienes que respetar solo a nosotros. O sea, se podría decir un contrato de confidencialidad, Exclusividad, ¿no? Que te exclusividad. quieren en exclusiva, ¿no? Sí, Aunque en el caso de YouTube era tu hobby, ¿no? sí, era mi hobby, A lo pero mejor igual, o sea, me caía algo, pero no era un, o sea, monetizabas algo. sí, Ujú, entonces, por eso que mis videos comprendo. nunca, no monetizo mis videos de YouTube, porque si no me Ah, botan del trabajo. ostras, No, pero esto, a ver, es muy curioso aquí porque aquí, a ver, pues claro, es un poco, a ver, que no es nada malo, ¿no? Pero las empresas supongo que exigen dedicación total, ¿no? Y también en cuanto a que tú, si tienes su fuente de ingresos, sea exclusiva esa fuente de ingresos, ¿no? Es un poco eso, ¿no? El claro. concepto. Por ejemplo, ahora por el coronavirus he estado 2 meses de vacaciones, como te he contado, pero no puedo trabajar. O sea, si alguien me ofrece ir a un trabajo por un día y la empresa se No entera, puedes. me botan de la empresa. No me pagan mi Claro, sueldo. claro. Entonces tengo que estar en mi No se casa puede. recibiendo mi dinero tranquilo. Claro, claro. Tú, por ejemplo, es una pregunta un poco quizás estúpida por mi parte, pero si, por ejemplo, Japón sin censura, en iVoox, por ejemplo, lo monetizases, o en Patreon intentar que seguidores del show, del programa, del podcast, pues tuvieran una contribución económica, aunque fueran donaciones o programas en exclusiva, como aquí en Gaikan, para mecenas y demás, ¿eso no podrías hacerlo por tu trabajo? ¿Lo podrían llegar a controlar sería un riesgo hasta Mientras, cierto punto? mientras el dinero que entre no pase por la municipalidad, que es bien difícil, porque acá todo se registra, Sí, podría claro. hacerlo. Pero si en la municipalidad entra el registro que yo estoy recibiendo dinero por alguna empresa extranjera, Mm, puede que tenga algún problema yo en mi empresa, ¿no? claro. Claro, por ejemplo, iVoox paga con factura y todo eso, pues por ejemplo, ahí tendrías un problema, aunque sea a nivel internacional, pero queda constancia de que en el banco japonés has cobrado o lo que sea, comprendo, sí, Claro, sí. por Aunque fuese ejemplo, una cantidad pequeña, ¿no? De sí, sí, $100 o lo que fuera, que es lo que exige. Qué sí, curioso. Mira, es interesante. por ejemplo, a mí me pagaban, el YouTube me pagaba por el Banco Rizona, pero no había el descuento no había el descuento del impuesto del municipio. Entonces Claro, no entraba a facturación de mis... Porque acá todo el dinero que entra a tu cuenta, todo sabe la municipalidad y al final de año hacen tu presupuesto y eso es lo que te cobran tu impuesto de trabajo todos los años, ¿no? Mensualmente, que es caro claro, acá. claro, Entonces eso no figuraba, lo del YouTube no figuraba ahí, pero no claro, sabía claro. si estaba haciendo algo bueno o malo yo, por eso decidí no monetizar porque de repente, por gracioso querer ganar de más, de repente Sí, al para no final tener voy problemas, lo entiendo, a sí, pagar sí. un montón de No, cosas. incluso aquí, por ejemplo, en España, a veces lo que te digo, no es complicado dedicarse un poco a profesiones un poco más creativas, o ya no creativas, sino a veces personas que quieren cambiar su trabajo, pues a lo mejor, no sé, están trabajando en una fábrica, en una empresa, vamos a decir, convencional más o menos, y quieren, yo qué sé, escribir yo qué sé, en una revista, en un blog o lo que sea, y hay personas en ocasiones, o en YouTube, sin ir más lejos, como tú has comentado,
hay en ocasiones personas que he visto que han hecho una suerte de migración, ¿no? Que la empresa a lo mejor sabe que se está dedicando a otra cosa más, aunque su trabajo lo cumple bien y hace sus horas y tal. Y bueno, incluso hay gente que luego pide reducción de jornada o gente que busca incluso trabajos a lo mejor de media jornada, en vez de 8 horas aquí en España, pues de 4, por ejemplo, para poder dedicarse a otras cosas más creativas que le dan a lo mejor unos ingresos, pero no unos ingresos suficientes como para considerarse un sueldo entero, ¿no? Y aquí no suele haber tanto problema, ¿no? No suele haber, que sí, que a veces a los jefes siempre, como allí supongo, les gusta un poco que trabajes solo para ellos, que solo pienses en su empresa y demás, pero sí que en eso me sorprende, ¿no? Porque no se persigue, entre comillas, hasta ese punto. Mira, es algo que he aprendido nuevo, me ha parecido muy curioso, Juanjo. Sí, 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 bueno, a mí bueno, me dijeron eso cuando yo entré, como te digo, ¿no? Trabajador directo, y fue lo primero que me dijeron, no, cualquier otra cosa tú no puedes hacer. O sea, si te dan descanso también, tú no puedes trabajar en ningún otro lado porque tú estás percibiendo... Es que el sueldo, aparte que es un poco más alto que un sueldo normal para un trabajador contratado por una agencia, un contratista, Sí. ¿no? Ujú. Y bueno, el sueldo es alto también, ¿no? Entonces, perder todos esos beneficios que tienes, Claro. aparte de los beneficios que tienes, ¿no? Claro, por supuesto, no, claro. Sí, sí, que tú pues lo enfocas más en ese sentido, más a algo creativo, que tú te lo pasas bien, pero sin ningún tipo de monetización o que te pueda generar ningún problema. Tú disfrutas haciéndolo, tienes tu trabajo y cobras bien y todo esto, pero ya te veo yo, por ejemplo, solamente en equipo que tienes y vas renovando y tal, pues bueno, por suerte puedes invertir ahí un dinero que a veces es importante, ¿no? En lo que he comentado, en micros, en cámaras de fotos, en muchas cosas, ¿no? Es muy interesante. Y- Pues no sé, Juanjo, no sé si quieres comentar algo más. Llevamos unos 35 minutos largos. No sé qué. Muy interesante todo. El tema, estoy recopilando así un programa un poco muy miscelánea, no muy variado. El tema bueno, de fenómenos extraños paranormales, que podríamos hablar largo y tendido de eso. El tema laboral, el tema creativo. No sé qué nos queda en el tintero. Si no, ya volveremos a hacer otro programa en un futuro, si te apetece. Claro, hay un montón de cosas para hablar aquí y como sabes tú tienes, me dices y yo estoy aquí cuando cuando tú quieras, me invocas así peor que el diablo, si invocas al diablo aparece y yo también aparezco. Así que, así es. Muchísimas gracias. Yo te iba a decir, mira, se van a reír algunos oyentes, pero te iba a decir también de hacer un extra, que de los extras estos que tengo para mecenas, como decía antes y tal. Pero es que es un caso un poco raro porque Juanjo también es mecenas de Gaikan, cosa que te agradezco mucho. Y entonces también, claro, es hacer un extra para ti mismo, ¿no? Un extra donde salgas tú y tú haces una aportación económica para apoyar el programa y tal, y aparece tu propio programa que has grabado. Sería un poco el universo colapsando, ¿no? Sería un poco una contradicción. En fin, Juanjo, que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo, creo que tienes mucho que aportar, pues, claro, tantos años viviendo en el país. Y aparte tienes eso, tienes la perspectiva un poco dual de cultura, ¿no? De estar ya muy dentro de la sociedad y la vida nipona y también a la vez pues tus raíces, tu familia y los años que viviste en tu país natal, en este caso en Perú. Así que creo que tienes ahí un poco una visión más amplia, yo diría, tal vez, o más completa, no sé cómo llamarlo, que de un japonés al uso. Así que muy interesante y muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres comentar algo más, que se nos haya quedado ahí un poco a medias de lo que hemos comentado y tal. Ah, no, sí, bueno, gracias por la invitación y bueno, saludo a todos los que escuchas de Gaikan, Limited Podcast. Ya saben, si vienen a Japón, me pasan la voz para salir a pasear. Me avisan nada más y yo salgo con mi cámara y me voy por ahí con ustedes. Yo no me hago problemas acá. Ah, no, bueno, y a contarte que lo del podcast si no monetizo nada, porque también es como una forma de desestresarme de la rutina del trabajo, poder conversar con ustedes, al menos no los veo, pero sé que me van a escuchar y poder estar ahí interactuando con ustedes. Así es que es una forma de desestresarse también, ¿no? Hablar un poco de cosas. Y como lleva el título, lo hablamos sin censura, por eso que estamos con Iván, con Yuso, ahora con Megumi, también en los programas, ¿no? Así es que ahí estamos. Y tanto, qué buen trabajo y tengo muchas ganas también de eso, de volver a Japón para ver si puedo ir a la zona de Tokio, ya te he comentado alguna vez, y visitar pues la zona también ahí de Saitama y conoceros en persona y demás. Porque últimamente sabes que me he centrado mucho en Kansai y en Osaka en los últimos años y ya me va tocando ir a la zona de la capital y mira, otra excusa más para ir un poco es conoceros a vosotros en persona y visitar amigos, a nuevos amigos y demás. Así que a ver si nos dejan volver a Japón y puedo ir a veros. Bueno, te esperamos acá y acá en el estudio podemos grabar un programa de Gaikan Podcast
en un video podcast en Japón sin censura. Exacto, y un Japón sin censura y hacemos un crossover de nuevo. Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y te invito al siguiente, y también sabes que me ofrezco siempre a estar ahí contigo en Japón sin censura, a colaborar en la medida de lo posible. Sí, gracias por esa amistad que estamos teniendo ya de un tiempito y bueno, gracias por colaborar también en el podcast que tengo y bueno, siempre como te digo, ¿no? Tú cualquier cosa me pides y estamos acá para ayudarte, colaborar con el podcast y si vienes a Japón también acá, te puedes quedar en la casa, invitación así completa, ¿no? Estudio, casa y vamos a pasear por ahí también. Madre mía. Muchísimas gracias. Es que sois los nipones, porque tú eres prácticamente japonés, ya no, Juanjo, sois los mejores. Muchísimas gracias. Siempre, la verdad que muchos amigos que he hecho allí, amigas, la verdad que lo dais todo, la verdad que es increíble. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast de la tercera temporada de Gaikan, Japan Limited Podcast, conversaciones con amigos como Juanjo de Japón sin censura, que espero que os haya gustado. Yo creo que ha sido así un poco variado, pero que hemos tocado diferentes temas y tal, y que se nos quedaron pendientes en el anterior. Y continuaremos en un futuro hablando con Juanjo de otros temas. No sé, tenemos muchas cosas que hablar y él tiene mucho que aportar, como os he comentado. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto aquí en Gaikan Japan Limited Podcast. Arigato gozaimasu, Juanjo. Hello. Hasta luego. Domo. Oye, pues, gracias. Listo.